Iniciamos pues. Ayer vimos, bueno, la intención es empezar a calcular las funciones trigonométricas empezando por normalmente la primera es el seno. Entonces veíamos que, recordábamos más bien, qué es el concepto de función trigonométrica, realmente el concepto es muy simple, es muy directo. Viene siendo simplemente la división de dos lados de un triángulo rectángulo. Esa es una función trigonométrica, pero pues, luego impacta en muchos otros lados de las matemáticas. Bueno, pero también veíamos que no era viable, no era práctico, el usuario no me lo va a aceptar, que yo le preguntara para calcular el seno, pues el origen, que sería el cateto opuesto y la hipotenusa, pues así no trabajan las calculadoras. Entonces, por eso recurrimos a otro método, que es a través de la serie de Taylor. Hay varias series de Taylor, todas son infinitas y sirven para diferentes cosas. Y esta sirve para calcular el seno. Bueno, aquí vemos, analizamos el comportamiento de los exponentes, del factorial, de los signos y todo eso lo hicimos a través de variables. Una variable P que me va indicando el exponente, la potencia, va cambiando de dos en dos. Luego una variable signo que me va alternando entre el más y el menos y una variable seno, que es la que va a ir acumulando el cálculo de cada término. Bueno, entonces ya eso no lo hemos codificado, pero ya lo pusimos en un algoritmo. Vamos a recuperar el algoritmo. Bueno, pues viene, no es este. Se parece, pero creo que cambió un poco. Bueno, es este algoritmo, ¿verdad? Recordemos que en el algoritmo podíamos haber hecho el cálculo de la potencia y del factorial dentro del mismo ciclo. ¿Por qué lo pusimos hasta 15, se acuerdan? ¿Por qué aquí 15 y no otro número? O sea, porque no tenía caso, aunque la serie es infinita, pues entre más avanza, el término es más insignificante o despreciable, como se dice en matemáticas. Y por eso dijimos, no, pues con unos 10 o 15 está bien. Y bueno, por eso lo establecimos a 15 y precisamente por saber o por definir nosotros de antemano la cantidad de vueltas que va del ciclo, utilizamos un para. Entonces, aquí lo que yo les decía es que estamos utilizando la función potencia y función factorial que no teníamos. La tuvimos que implementar recordando el algoritmo que ya habíamos hecho. Y yo les decía que si no tuviéramos estas funciones, acá se complicaría un poquito más el cálculo del término, aquí en este otro ciclo. Tendríamos que poner un ciclo para la potencia y un ciclo para el factorial dentro de este otro ciclo, que es perfectamente válido. Bueno, entonces ya tenemos aquí el algoritmo, vamos a empezar a codificarlo. Lo vamos a hacer bueno, abrimos nuestra calculadora, que ya tenemos desde el día 11 que empezamos la calculadora. Estamos a 22, ¿verdad? Bien, entonces, ¿dónde vamos a ubicar este código? Pues en la librería Mate. Acuérdense que los algoritmos los convertimos a funciones para poderlas reutilizar en cualquier otra aplicación. Entonces, vamos a agregar aquí la función seno. La función seno, pues regresa un valor de tipo doble, bueno, es public. El static es necesario para que podamos mandar llamar las funciones desde el nombre de la clase. Si no le ponemos static, no podríamos llamarlas desde ahí. O sea, podríamos omitirlo y no marcar error, pero no podríamos acceder a las funciones a través de mate. Bueno, y luego aquí doble seno. Vamos a ponerle así sen y luego, ¿qué va a recibir? Cuando convertimos a función un algoritmo, los datos de entrada son los parámetros de la función y el resultado es el valor de retorno. Entonces aquí ya le diríamos doble el ángulo. Sabemos que el ángulo lo va a recibir en grados. Y vamos a empezar pues a definir nuestras variables. ¿Cuál es la variable que ya no voy a declarar aquí? El ángulo, porque ya viene ya está declarada, pero como parámetro. Entonces vamos a poner aquí el doble, primero los enteros, ¿verdad? Entero, la P, la I la voy a declarar dentro del ciclo.
Por eso no lo voy a hacer aquí. Luego el signo. Y nada más, ¿verdad? La P y el signo. La I, como dije, la voy a declarar dentro del ciclo. Luego tenemos aquí doble. Va a ser el ángulo, pero ya está declarado. Luego seno, que es en donde se va a ir calculando ese valor. El término y la X. Luego, ¿qué sigue? La entrada del dato, pues no la vamos a hacer porque ya va a venir como parámetro de entrada. Sí va a haber una entrada, pero como parámetro. Vamos a calcular la X. La X es la conversión del ángulo que viene en grados convertido a radianes. Entonces, ¿cómo sería? X es igual a ¿qué? Pi, pero pi, puedo ponerle 3.1416, pero también puedo ponerle, vamos a crear nuestra propia constante pi, para ponerle mate.pi. Bueno, pero no va a ser una función, porque ya sabemos cuánto vale. Entonces, vamos a declarar la pi como una constante. Normalmente las constantes se declaran al principio. Entonces me voy a ir hasta el principio, acá, y vamos a declarar public static doble, pero quiero que sea va a ser una constante. ¿Cuál es la palabra reservada para los final? Pi. Las constantes en Java por estándar se escriben con puras mayúsculas. Igual, si las escribo con minúsculas funcionan, pero viendo un identificador con mayúsculas, normalmente ya ahí sabemos que es una constante. Y me dicen qué valor tiene pi con 1592, 6, ¿qué más? Unas 3 decimales más, ¿no? 3.14, 1592, 6, ¿qué sigue? 53. ¿Así? Ok, gracias. Entonces, aquí me está marcando error porque los modificadores tienen que ir antes del tipo de dato. O sea, final tiene que ir antes del tipo de dato. ¿Eh? Bueno, entonces, acuérdense que es una constante, por fuerza le debemos asignar un valor, porque ese es el valor constante con el que se va a quedar. Bueno, ya tenemos nuestra propia constante pi de la librería Mate. Eh, todo lo que hagamos dentro de la librería no hay que invocar con mate punto porque estamos dentro. Si lo hacemos de todos modos lo va a hacer, pero no es necesario. Así es que me voy a ir para acá y vamos a calcular ahora si la X dice que es el ángulo que llegó como parámetro, multiplicado por la constante pi y dividido entre 180. Ese es el valor del ángulo ya en radianes para poder aplicarle la serie de Taylor. Ok, entonces, ¿qué sigue? Inicializar P. P es un contador que no empieza en 0 porque el primer exponente de la serie es 1. Entonces, P igual a 1 es precisamente por esa razón, ¿verdad? Aquí sería P igual a 1. Y ya los demás se calcularán dentro del ciclo tomando el anterior más 2. Es un contador. Entonces vamos a regresarnos para acá. Y le decimos el algoritmo, ¿dónde quedó? Ahí está el algoritmo. Decimos, la P empieza en 1. El seno, que es en donde se van a acumular los términos, pues va a empezar en 0, es un acumulador también. Y el signo es un acumulador de multiplicaciones, pero como es por menos 1, pues lo único que va a acumular es 1 o menos 1, 1 o menos 1. Empieza con 1, porque el primer término es positivo. Bueno, ya ahora vamos a establecer nuestro ciclo. Un ciclo for. La i no la he declarado, dije que la iba a declarar dentro del ciclo. Int i igual a 1. La i va a llegar hasta el 15 por análisis que hicimos, hasta el 15, y va a ir de 1 en 1, entonces i más más. Abrimos el bloque. Desde luego necesitamos un bloque porque son varias instrucciones, ¿verdad? Ahora, en el caso del algoritmo tuvimos que agregar las funciones porque no las teníamos en PCInt. Si lo hubiéramos hecho en Flowering también tendríamos que haber agregado las funciones. Las teníamos como algoritmos, pero no como funciones.
pero aquí ya los tenemos, ¿va? Aquí la función factorial y la función potencia, pues ya las tenemos dentro de mate. Así es que las vamos a aprovechar. Vamos a decir, el término, cualquier término de la serie se va a calcular de esta manera. Vamos a elevar a la potencia P, aquí el exponente sería la P. ¿Qué es lo que vamos a elevar a la P? Pues la X, según lo que dice la serie. La X la vamos a elevar a la P. Y esto lo vamos a dividir entre el factorial de la P. Factorial de P. Y entonces ya tenemos calculado el término. Acuérdense que no debemos usar nada de MATH ni ninguna otra función más que las nuestras. Ese es el término. Luego, ¿qué dice? El seno es igual a lo que tenga antes más el término, pero multiplicado por ¿cuánto? Por el signo, ¿va? Muy bien. Esto, bueno, así lo vamos a dejar por lo pronto. Es el seno. Luego la P se va a incrementar de 2 en 2. P es igual a P más 2. Mande. El signo, ¿por qué? A ver, tú dices al iniciar. Acá, bueno, acá en el algoritmo tenemos 1, ¿eh? Pero ¿por qué 1 o por qué no menos 1? Porque mira, el primer término que se va a calcular son con los valores iniciales de P y signo. ¿Sí? Entonces, el primer término es positivo y es a la 1. Entonces, por eso el signo empieza con 1. Este es el primer término. No se ve el signo, pero es un más, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a... Luego, el signo lo vamos a multiplicar por menos 1. El signo nuevo va a ser el anterior por... Aquí se puede hacer esto, ¿verdad? En Java sí se puede hacer esto. Ahí primero el menos se lo asigna al número. El menos actúa como signo, no como resta. Ahora, recordando las abreviaturas de los acumuladores, ¿esto cómo lo podemos abreviar? Eso está bien, pero podemos abreviarlo. Las abreviaturas nos evitan poner 2 veces la variable que se acumula. Entonces aquí sería seno más igual término por signo. Y esto lo tenemos que hacer solo una vez, por lo tanto aquí lo voy a comentar, nada más para indicar que es lo mismo, ¿eh? Y luego, ¿cómo simplificaremos esto? Le pondríamos P más igual 2. Ahí estamos, nada más nos ahorramos una vez la variable. Y aquí signo, quedaría así. Signo por igual menos 1. Estamos utilizando los operadores que abrevian la acumulación, ¿verdad? Bueno, ahora, según el algoritmo, ya nada más lo que falta es, pues, dar el resultado. En el algoritmo lo mostramos, pero acá lo que vamos a hacer es regresarlo, ¿verdad? El dato de salida del algoritmo se convierte en el valor de retorno de la función. Entonces vamos a regresar la sum. El seno, perdón, el seno, ¿verdad? Vamos a regresar seno. Muy bien, ya tenemos, pues, nada más todo listo para probar, ¿no? Vamos a probar. A ver, entonces me voy a ir a la aplicación. Ahí me estaba marcando un error, pero creo que ya no, ¿verdad? Bueno, miren, en la aplicación, pero no es esa. Es la calculadora. Fíjense que en la calculadora me faltó poner el valor absoluto. He estado poniendo en la calculadora las funciones que vamos agregando a mate. Y la función valor absoluto la agregamos porque la necesitábamos para la raíz cuadrada. Pero no agregamos la propia función valor absoluto. Es otra función, ¿verdad? Entonces voy a agregar aquí dos funciones, ¿eh? Dos opciones. La 10 y la 11. La 10 que se me había olvidado, que es el valor absoluto. Y
la 11 que viene siendo el seno, ¿sí? Seno. Muy bien, entonces vamos a agregar esos dos casos. Me voy acá. ¿Dónde anda ya el fin del switch? Vean dónde anda el fin del switch. Bueno, entonces voy a agregar aquí el caso 10. Caso 10 es valor absoluto. Y un break. El valor absoluto, vamos a pedir un número. Aquí estamos utilizando las variables real 1 y real 2 para números de tipo doble y entero 1, entero 2 para valores de tipo entero. Aquí es de tipo real, ¿no? Real 1 es igual. Podría haber sido real 2, pero pues empezamos por real 1. Real 1 es leer real y aquí le decimos número. Y después, pues nada más vamos a darle salida, ¿no? System out. El valor absoluto, ¿cómo se representa? Entre pipe, voy a poner la apertura del pipe más el número real 1 más cierro el pipe y pongo un igual y luego el resultado. El resultado se lo vamos a pedir a mate punto y aquí está ya aquí está la constante pi, el valor absoluto aquí está y siempre le pone ahí el segundo, pero pues nosotros estamos usando el primero. Bueno, ahí ya agregamos lo que es la opción del valor absoluto. No me pueden mandar de qué operación para el del absoluto. ¿Una operación? Bueno, en este caso no, en esta calculadora en particular no. Pero en general sí, la función puede aceptar una operación, siempre y cuando el resultado sea un doble. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos ahora a agregar aquí el seno. Es muy parecido a esto, ¿no? Ok, pues vamos a agregar aquí la opción 11, marca error porque no se pueden repetir. Y aquí va a ser el seno. Leemos un número en real 1 y aquí le vamos a decir seno del número, pero en lugar de el pi, vamos a poner grados ahí, igual a mate punto, y vamos a utilizar la función seno. Así queda, ¿no? Ahí está, ya la opción de valor absoluto y del seno. Vamos a probarlo. A ver. Bueno, primero el valor absoluto, esta es la opción 10. El valor absoluto de un número es el entero de ese número. Aquí ya tenemos, voy a probar otra vez con el menos 56. Menos 56. Me dice que el valor absoluto pues es 56. Bueno, ahora sí vamos a hacer del seno. Seno de 30 grados dijimos que es 0.5. Ahí si lo redondeamos a 10 decimales, ya da el 0.5. Tenemos aquí un ejemplo, seno de 67 grados. A ver, el 11, 67 grados. Nos da 0.9205. Y es lo que teníamos acá nosotros en el ejemplo que desarrollamos con la serie de Taylor, ¿verdad? Acá llegamos. Ok, entonces ya está lo que es el seno. A ver, si checan su calculadora, ¿cuántas funciones trigonométricas trae? Si traes las inversas o las recíprocas. Las inversas serían arco tangente, arco seno y arco coseno. Y las inversas serían secante, cosecante y cotangente. ¿Sí? Bueno, pero vamos pues a implementar las otras funciones. Son 6 funciones básicas, ¿no? Aquí las tenemos. Seno, coseno, tangente. Bueno, no puse, pero tenemos la secante, la cosecante y la cotangente.
Sí, pero ya muchas calculadoras se lo traen. Exactamente. A ver, vamos a empezar por la siguiente función. ¿Cuál seguiría? Ya tenemos seno. ¿Cuál sigue? Normalmente es seno y luego coseno, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular el coseno? Tampoco vamos a preguntar cateto adyacente e hipotenusa, ¿verdad? Entonces, hay otra serie de Taylor similar a esta que nos ayuda a calcular el coseno. Es esta. Bueno, pero eso se los voy a dejar para ejercicio. Ustedes hagan esa serie del coseno. ¿Sí? Lo vamos a resolver de otra manera. Sí, sí, podemos desarrollar esa serie. Eh, es muy parecida, ¿verdad? ¿Qué cambia? Las potencias son pares, ¿no? Aquí, este 1, podemos decir, aquí no aparece la X, en realidad sí aparece, pero no tiene caso ponerla, porque es X a la 0 entre 0 factorial. ¿Cuánto es X a la 0? Y 1 y 0 factorial, y 1 entre 1, pues eso ponen 1, ¿va? Pero sí se ajustaría al patrón de X a la potencia, donde la potencia inicial sería 0. Aquí sí sería 0 la potencia inicial, y el factorial también sería de 0. Bueno, pero no lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, antes de eso, fíjense, sería interesante, antes de eso, sería interesante analizar cómo se van comportando las variables dentro del cálculo del seno, para ver si coincide, pues debe coincidir con lo que estamos aquí analizando. A ver, entonces me voy a ir a la función seno, acá de mate, y vamos a mostrar las variables, cómo se van comportando dentro del ciclo y comprobar que lo hacen de acuerdo a cómo está la serie, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí una salida como un encabezado. Luego se las voy a quitar, ¿eh? Porque pues no deben aparecer. Vamos a poner aquí, quiero mostrar el valor de la I, pero luego voy a poner un tabulador y luego quiero mostrar el valor de la P, un tabulador, luego el valor de signo, un tabulador y finalmente el valor del término. Y ahí ya no es un tabulador. Bueno, eso es como un encabezado. Y luego voy a ponerle una rayita para que separe así, que separe el encabezado de los datos. A ver, hasta ahí. Y dentro del ciclo voy a mostrar el contenido, cuánto vale la variable, así como lo dice el encabezado. Cuánto vale la I, cuánto vale la T, la P, cuánto vale signo y cuánto vale término. Entonces vamos a darle salida aquí, system. Como está dentro del ciclo, cada vuelta que dé va a dar esa salida. Entonces sería print ln en el orden en que los puse acá. Primero el valor de la I, más un tabulador. Luego el valor de la P y un tabulador. Ahora el valor de signo y un tabulador. Y finalmente el valor de término. Aquí sí son las variables, acá son puros encabezados. A ver, entonces me faltó, ya puse el punto y coma, ya lo puse. Muy bien, entonces vamos a probar aquí. Voy a tomar como referencia el ángulo del ejemplo porque ese es el que estuvimos desarrollando acá en los términos. Entonces voy a agarrar el de 67 grados. Aquí le diríamos el seno de 67 grados. Y me pone, a ver, ahí están los valores. A ver, lo voy a hacer hasta acá. Vamos a compararlos contra los que tenemos acá, ¿no? Vean cómo la I efectivamente va del 1 a dónde? Al 15. La P empieza en 1 y luego se va de 2 en 2, ¿no? 3, 5, 7, 9, 11. El signo empieza en 1 y luego va cambiando 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Vean cómo el término, el que está en el número 15, ¿cuánto vale el último término? 1.05699 por 10 a la menos 29. ¿Qué quiere decir eso?
que es ese valor, si lo quisiéramos poner sin potencias de 10, sin notación científica, serían 29 ceros para acá. O sea, es un valor realmente despreciable, así se dice, ínfimo, insignificante. Es un valor que ya no aporta nada, o casi nada al resultado. Entonces, bueno, pero sí nos damos cuenta que qué es lo que está sucediendo dentro del ciclo. Sí, se dice que es despreciable, ¿no? Ok, bueno. Obviamente esto el usuario va a decir, ¿y eso qué, va? ¿Por qué me lo pones? Entonces vamos a quitarlo. Lo voy a quitar de acá, de la función. Y esto pues lo voy a hacer más para acá, si no, no me deja ver el código. ¿Después de que qué? Sí. Ajá. Sí. Sí, bueno, aquí está calculando, está mostrando el término con el valor de, por ejemplo, el término, ¿cuál valor de P va a usar la primera vez? ¿Cuánto va a valer P? Uno, porque, pero ese uno no lo tomó de aquí del ciclo, ¿va? Lo tomó de acá. Entonces, este término corresponde al valor anterior de la P antes de los incrementos. ¿Sí? Bueno, claro que esto lo vamos a quitar. Entonces le voy a decir, primero dejen salirme de la calculadora, nunca me salgo. Y ahí se queda ejecutando, ¿va? Cero. Ya me salí de la calculadora. Entonces ahora voy a quitar esto, lo voy a comentar para que se quede ahí el código. Por ejemplo, cuando hablamos de un código limpio, un código ordenado, estructurado, pues esto debemos quitarlo, ¿verdad? También. Ahorita yo lo voy a quitar ahí, nada más lo voy a comentar. Pero realmente, a no ser que sea algo totalmente indispensable dejar un código porque por alguna razón ahí puede ser necesario después, pero generalmente eso lo hacemos para hacer pruebas y ya que terminamos, pues hay que quitar estos comentarios. Se los digo porque a veces en los proyectos me ponen un botón y me ponen como 50 renglones comentados con código que ya no usaron o porque lo probaron o porque lo rediseñaron, pero ahí lo dejan como referencia. Ya para una entrega, pues eso sí lo debemos quitar. Le digo, a no ser que esté totalmente justificado. Bueno, entonces ahí creo que ya debe funcionar como debe ser la calculadora. A ver, jóvenes, eh, el 11, el seno de 60.866, ahí está .866. Bueno, vamos ahora sobre el coseno. Dijimos que se puede hacer con la serie de Taylor que mostré por aquí, pero eso lo van a hacer ustedes de ejercicio ya en sus ratos de ocio, pues ahí se ponen a hacerlo. ¿Nosotros cómo lo vamos a hacer? Bueno, como tú dijiste hace ratito, realmente las funciones, por eso me regreso a esto, porque estas relaciones de las funciones, sí, pásale, eh, realmente son muy simples, es nada más una división. Una función trigonométrica es una división entre dos lados, ¿sí? Y por eso podemos decir, tú me decías ahorita, no, es que la secante, por ejemplo, es el uno sobre qué, uno sobre coseno, la secante. Y aquí lo vemos claramente, que la secante, bueno, no lo puse, pero la secante, ¿cómo se define? La secante en función de los lados. La secante de X, ¿cómo sería? Es la hipotenusa entre el cateto adyacente, que viene siendo A. Entonces, por eso, la secante es el inverso del coseno, porque es nada más volteado. Por eso es 1 sobre X. Bueno, a las relaciones que existen entre las funciones trigonométricas, a las igualdades que existen de las funciones trigonométricas, ¿cómo se les llama? ¿Se acuerdan alguien de ese término? O sea, sí, porque ahorita me decían, la cosecante de un ángulo es igual a 1 entre qué. No, no olvídense de derivadas ahorita. 1 sobre el seno del ángulo, ¿sí? Y luego decía, la secante de un ángulo es igual a 1 entre qué, entre el coseno. Y la cotangente de un ángulo es igual a 1 entre qué, entre la tangente. ¿Cómo se le llama a este tipo de expresiones?
Identidades trigonométricas, ¿sí? Estas son las identidades trigonométricas. ¿Cuántas identidades trigonométricas hay? Hay miles, si no diría millones de. Son, porque cada vez yo puedo crear las que quiera. Una identidad trigonométrica es una igualdad entre funciones trigonométricas. Identidad trigonométrica. No, ¿sí? No. Muy bien, entonces, si nosotros tuviéramos, ya tenemos la función seno ya funcionando, ya trabajando. Si tuviéramos el coseno, ¿qué podríamos calcular? Esa no la puse aquí, la voy a poner arriba. ¿Cómo se puede calcular la tangente de un ángulo? Seno sobre coseno. Y eso lo podemos ver aquí muy fácilmente, la veracidad de esta identidad. Porque aquí la tangente sería B entre A, ¿verdad? Pero si dividimos en seno entre coseno, si B sobre C sobre A sobre C, se van a cancelar las C y se van a quedar B sobre A. Y es igual que la tangente. Entonces, por eso, estas 4 identidades son las súper básicas porque salen del mismo triángulo. Y ahí mismo sale. Ok, bueno. Entonces, si ya tenemos el seno, la tangente la podremos calcular muy fácilmente si tuviéramos el coseno. Pero no tenemos el coseno. Entonces, el coseno lo podemos calcular con esta serie, pero no lo vamos a hacer con esa serie. ¿Cómo podemos calcular el coseno? Bueno, como les digo, hay miles de identidades trigonométricas. No acabaríamos porque cada vez podemos crear y crear y crear más. Pero hay algunas básicas, hay algunas que son utilizadas. Y aquí vamos a retomar otra identidad trigonométrica. Es que esto lo voy a hacer aquí. Exactamente esa. Entonces, aquí sería, fíjense, sería la identidad una identidad es algo que ya está comprobado, ¿eh? No es algo que yo inventé y que para facilitarme la vida yo la acomodé como a mi manera, no. Es algo que ya está súper demostrado. Entonces, hay una identidad que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo siempre es igual a 1. Acá le puse X, ¿verdad? Acá sería, me faltó el 2. Aquí sería. Alguna vez me topé con un TikTok de un matemático, bueno, de alguien que le gustan las matemáticas, y lo guardé, pero no me acuerdo en dónde. Entonces, porque me pareció muy, estaba graficando el seno y luego el coseno, y luego estaba graficando esta función. Se veía el seno cuadrado cómo iba avanzando y el coseno cuadrado siempre se complementaba y siempre da 1. Los juntaba, las dos gráficas, y siempre daba 1. Bueno, entonces les digo, esta es una identidad es algo que ya está demostrado. Entonces de aquí, jóvenes, nosotros ¿cuál valor ya conocemos? ¿Cuál función ya tenemos? El seno, entonces vamos a despejar el coseno. ¿Cómo despejaremos aquí el coseno? Diríamos, bueno, voy a empezar. Coseno cuadrado de x es igual a 1 menos, nada más voy a pasar seno cuadrado restando. Seno cuadrado de x, me faltó el 2, de x, así, ¿verdad? Así sería. Coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado. Bueno, entonces aquí voy a poner un salto de línea. Y ya nada más nos falta despejar coseno de. Queremos despejar el coseno de x, no la x. Coseno de x. ¿Cómo le quitamos el cuadrado? Con raíz. Entonces diríamos coseno de x es igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de x. Así quedaría, ¿verdad? Ya tenemos la raíz, ya tenemos la potencia entera. Voy a poner más líneas aquí. Mande. Sí. Lo regresamos. Una variable. Sí, es lo que vamos a hacer. A ver, vamos pues, lo voy a tener por acá, ¿sí?
Miren, ya teniendo calculado el coseno, pues ya lo demás va a ser muy rápido porque con el coseno y el seno calculo la tangente y las otras tres las vamos a calcular con un recíproco nada más o inverso, como lo quieran ver. Bueno, entonces vamos a irnos a la calculadora y la que vamos a codificar es esta, ¿va? No vamos a crear un algoritmo porque simplemente vamos a poner esa expresión. Entonces, fíjense, me voy a ir aquí a la calculadora, a la función, vamos a agregar la función coseno. Entonces aquí sería public static doble coseno. Lo estoy poniendo con tres letras nada más. Coseno que va a recibir un ángulo. Bueno, normalmente hacemos esto, ¿verdad? Decimos doble, no sé, doble coseno es igual. Y voy a poner esto. Sería raíz cuadrada. Es la operación que afecta a toda la expresión. Raíz cuadrada. Vamos a usar nuestra función raíz. Raíz. Y luego dice, ¿de quién? De 1 menos qué. Menos el seno cuadrado. El seno ya tenemos la función, hay que elevarlo al cuadrado. ¿Cuál función vamos a usar para elevar al cuadrado? La potencia. Entonces, potencia. Potencia de es elevado al cuadrado. ¿De quién? Del seno de ese ángulo. Bueno, quedó así. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos con esa variable? ¿Así? Bueno, pero yo ya había comentado, y tal vez algunos ya lo usen así, decíamos que muchas veces no es necesaria la variable de retorno, simplemente regresamos el resultado de la función, de la expresión. Entonces aquí le podemos dar directamente el return, ¿así? Vale. Sí, como el parámetro de la raíz. Sí, la raíz nada más acepta un parámetro que es un número. Aquí le estamos mandando el resultado de esto. Fíjense, cuando mandemos llamar el coseno, ¿cuántas funciones va a mandar llamar internamente? Va a mandar llamar la raíz. Y luego va a mandar llamar la potencia. Va a mandar llamar el seno. Pero el seno a su vez, ¿a quién va a mandar llamar? A la potencia y al factorial. Entonces, podemos darnos cuenta que prácticamente todas las operaciones dependen de sumas y restas y multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Por eso, el requisito que puse no es nada más para mortificarlos, es para, bueno, para practicar más en primer lugar, pero para darnos cuenta de que las operaciones provienen de hacer otras operaciones. Se imaginan, bueno, vamos a agregar ahora las funciones, me voy de este lado, pues ya vamos a aplicar estas identidades, ya va a ser muy rápido, vamos a agregar eh, el coseno, ¿no? La tangente. La tangente, bueno, aquí es doble, tangente de un ángulo, ¿verdad? Doble ángulo. Y aquí, ¿cómo se calcula la tangente? Seno entre coseno, ¿verdad? Return, seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Así queda. Y pues vamos a agregar las otras. Voy a poner aquí esta. Vamos a agregar ahora la cosecante. Cosecante. ¿Cómo se calcula la cosecante? 1 entre seno. Entonces ya le decimos 1 entre seno. Así va. ¿Cómo le hacemos nosotros en las calculadoras cuando no traían la cosecante? Pues sacábamos el seno y luego 1 sobre x, ¿va? Como tú decías ahorita. Bueno, ahora vamos a agregar las otras dos que faltan. Faltan la secante y la cosecante. Entonces voy a poner aquí. Ya puse la cosecante, no. Entonces, la cotangente y la secante, ¿verdad?
Muy bien, entonces la cotangente es 1 entre tangente. Y la secante es 1 sobre coseno. Entonces ya tenemos las 6 funciones. ¿Qué nos falta ahora? O sea, hay que agregarlas a la calculadora, ¿no? Fíjense, yo siempre los he invitado a que si alguien se anima, a hacer esta calculadora, este ejercicio, a hacerlo sin funciones, sin usar funciones. O sea, nada de funciones ni de mat, ni las que estamos creando nosotros. Todo hacerlo en el mismo bloque de código. ¿Cómo creen que quedaría? Bien largo, bien confuso, bien Entonces, aquí, bueno, yo espero que con esto se vea claramente cuál es el beneficio de organizar el código. Esta es una forma de organizarlo con funciones. Cuando ven orientado a objetos, pues va a haber otra forma de organizar el código. Pero siempre hay que perseguir eso, organizarlo, estructurarlo, porque, como les digo, es en defensa propia por salud mental. Si no, nos volvemos locos ahí con tanto código. Bueno, entonces vamos a agregarlo aquí a la calculadora. Son otras 5 opciones, ¿verdad? Entonces, pues vamos a agregarlas. Es coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces aquí sería 12, 13, 14, 15, 16. Entonces aquí sería coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno, ok. Entonces, pues nos vamos a ir así en ese orden. Ya tenemos agregado solo el seno. Lo demás es copiar y pegar y hacer los cambios adecuadamente. Así es que me voy a ir hasta el final. Y aquí donde dice seno, voy a copiar este caso. De favor lo voy a poner así. 1, 2, 3, 4, 5. Para completar las 6 funciones trigonométricas. Entonces aquí sería el 12, sería coseno. Aquí sería coseno, y acá cambiar la función que va a llamar es coseno. Vean mate ya todas las funciones que tiene. Ahí está, ya le estamos pegando a mate, ¿va? Mate. Luego, que se cuide. Tangente. Sí. Tangente, aquí sería tangente. Tangente, ¿verdad? Y luego, pues sigue 14 es cotangente. Y esto sería, ¿cómo se abrevia cotangente? CTG. Cotangente de eso es, y luego es CTG. Luego, secante. Aquí sería secante, secante. Y luego, cosecante. Cosecante. Ahí está. Fue la 16. A ver, me imagino que de sus calculadoras sí traen ahí algunas de las 6 funciones, ¿no? Para checar, vamos a checar del ángulo del ejemplo de 67 grados, ¿sí? Las 6 funciones de ese ángulo. Entonces, aquí sería, a ver, el seno es el 11 de 67 grados. A ver, me van diciendo si es igual que en la calculadora. Y luego, el 12 es el coseno de 67 grados. Ahí está.
¿Sí da ese el coseno? Ok, gracias. Y luego, ahí me faltó un espacio. Y luego en el 13 es la tangente de 67 grados. 2.3, ¿así? ¿Sí da? Y luego la cosecante, la cotangente, que es el 14 de 67 grados. 42, 44. Ese no sé si lo traiga su calculadora. Luego, ahí me faltó un espacio y como lo copié y pegué, entonces me faltó el espacio. Luego la 15. La 15 es 67 grados, 2.55, sí, está bien. La secante. Es coseno, ¿ah? Es el inverso del coseno. Ahora, no confundir el inverso con el recíproco, ¿eh? O el arco. Normalmente el inverso se relaciona con el arco. El arco, por ejemplo, el arco seno no es el inverso, la cosecante. El arco seno es el ángulo cuyo seno es el número que... Bueno, entonces, nada más me faltó la cosecante, la 16, 67. La cosecante de 67 grados me da eso. Sí, está bien. ¿Cómo? Sí. La secante no les dio. A ver. Tenemos aquí la secante en mate. La secante es 1 entre coseno. Sí, a ver. Entonces, la, la secante. Sí puse en el 15 la secante. Sí, puse la secante. A ver, chéquenlo. ¿Lo están haciendo con 1 sobre X o con una tecla que dice secante? Menos 1 punto, pero no puede dar negativo. No, no puede. Puede dar negativo, pero en otro cuadrante, pero en el primero no. Miren, hagan, es que en las calculadoras de antaño, ustedes le ponían 67 coseno y ya nos daba un resultado. Y luego presionamos la tecla 1 sobre X y ya nos daba. O en la calculadora de Windows, a ver, ahí trae, ¿no? ¿Sí trae la secante? Bueno, ahí ustedes me dicen si ya funcionó todo. ¿Sí da? ¿Sí da? ¿Y la cosecante? A ver, 16. Cosecante de 67. 1.08. Sí da, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿qué funciones que normalmente trae una calculadora no hemos hecho? Logaritmos, ¿cuál más? ¿Alguna otra función que no hemos hecho? La x a la n, cuando la n es real. Hicimos x a la n cuando es entero, ¿verdad? ¿Los qué? Los inversos de los ángulos. No hicimos las combinaciones, las permutaciones. ¿Y saben por qué no las hicimos? No, porque les va a tocar en el proyecto a ustedes. Pues sí, lo subimos. Ya como que no se le dio mucho seguimiento, ¿verdad? Con la memoria, o sea que no se acordaban. Bueno, sí, miren, el lunes vamos a hacer la interfaz visual de la calculadora. Hago una aclaración, porque luego no van a empezar a criticar la calculadora que vamos a hacer. Le van a faltar muchas cosas, o sea, validaciones, cosas que hacen las calculadoras, pero yo los invito a que en vacaciones, cuando estén aburridos, ustedes tuneen esa calculadora y la hagan bien bonita, ¿sí? Nosotros vamos a hacer lo básico de la calculadora visual, vamos a empezar el lunes, pero ya como tenemos todo lo necesario, vamos a hacer, voy a publicar el proyecto 3. Proyecto 3 es con referencia a los ciclos. Y les anticipo que las funciones que ahorita me mencionaron que faltaban son las que van a hacer ustedes. No, normalmente yo les voy a dar la serie con la que lo van a resolver. ¿Sí? Ok.
No, pues les van a tocar diferentes.